Hace muchos años a tomar un examen a UPCN por el convenio que tiene la Universidad Nacional del 3 de febrero en el momento del monitoreo de los docentes a los exámenes. Es interesante también la casualidad de un libro que está arriba de un escritorio, que lo agarra Roberto y que tiene otra significación. Es interesante también que a partir del año pasado, por una jornada del rescate de un filósofo que estamos haciendo en la Universidad Nacional del 3 de febrero, empezamos a conocer a Adriano Zaffaroni y todo el trabajo que hace en la Universidad de Salta. Me parece que la vida tiene sentido que uno a veces no le da sentido y camina como si fuese novio. Entonces me parece importante primero reconocer y agradecer esas magnitudes de significaciones que fueron tomando, ¿bien? Y desde las palabras también que le van dando al libro. El libro surge como una práctica específica del aula. Casi siempre lo trabajo en lo que para mí es importante, que es que la ciencia sea aplicable a la vida cotidiana. Y no es extraño que este hecho hoy en día esté el campo de la gestión, el campo del movimiento obrero organizado a partir del UPCN, el campo de la ciencia, tramitando un ejemplar de un libro que es desde el campo de la ciencia, que muchos dicen que son como nuevas cavernas de ladrillo de vidrio, que lo que quisimos hacer es un instrumento, una herramienta aplicable a poder descifrar aquello que tiene tanta multiplicidad de sentido como es la vida. ¿Bien? Este filósofo que estamos rescatando, y cada vez lo rescatamos, en todo caso valoramos, reconocemos su trabajo, Push dice que detrás de todo yo hay un nosotros. Y si bien es en el campo de lo público, donde evidentemente estamos trabajando, la matriz de análisis organizacional que yo voy a presentar busca las cuestiones esenciales en las organizaciones. Hay algunas cosas que son transparentes, que nos inundan, que son propias de nuestra vida. Y en eso fue el recorrido que fui haciendo en el aula con los alumnos, en el campo teórico, para que ellos puedan tener en el campo práctico una praxis, un instrumento de poder registrar, visualizar, sistematizar esa acción, porque si no, todas las palabras serían lo mismo, y las palabras no son lo mismo, no designan la misma cosa. Hay una frase interesante que dice Borges: el nombre es arquetipo de la cosa. En la letra de rosa está la rosa, y en todo el vino, y todo el vino en la palabra vino. Si fuese así, no habría otro problema en la comunicación que decir la palabra. Pero las palabras se rodean de afecto, de intenciones, de experiencias, de valor. Se encuentran en grupos, se complejizan en organizaciones y se representan en instituciones. Entonces, lo que intentamos hacer en el campo del aula, que asumo en nosotros, por ese yo que no solo represento yo, sino la institución, la universidad y los alumnos que transitaron conmigo esta experiencia, es la posibilidad de ver cómo hay algunos campos que nos pueden ayudar a mirar las organizaciones. Y ahí me di cuenta que hay tres vectores esenciales para poder tomar en cuenta: la lógica del poder, la lógica de flujos y la lógica del lenguaje. La lógica del poder, evidentemente, es lo esencial en el vínculo con el otro, pero no tomado como proceso de dominación del otro, sino como lógica posible de que todo tiene una potencia de ser otra cosa. Yo, si defino algo y defino una silla, no defino por su momento, sino por todo lo que puede llegar a ser. ¿Bien? El campo del humano nos intenta a veces limitar en las palabras y en las organizaciones. Y muchas concepciones de organizaciones tienden a restringir la conducta del humano. Y para mí, el campo básico para caminar y transitar en una organización es la potencia que nos permite vincularnos con el otro. Siempre hay un óptimo, ¿bien? Y el óptimo es poder entender que en esa diferencia hay una tolerancia para caminar juntos. Vieron que se nos va la vida en entender aquello de que siempre queremos al otro, pero lo más difícil es dejar de querer. La función específica del afecto no es transitar
desde un narcisismo único y egoísta, sino en entender que en el compartir con otro siempre se abren nuevos horizontes. En la lógica de flujo, increíblemente en mi recorrido teórico, encontré que era de Keynes, de la economía, y después lo toma un filósofo que se llama Deleuze, y dice que en la lógica de flujo, en esas cosas imperceptibles que hay entre unos y otros, ahí hay algo que está dado por la intensidad, por el movimiento, pero a la vez es donde se acumula. Ahí alguien hace stock. El stock es la acumulación de ¿qué? De información, de capital, de bienes, ¿bien? De prestigio. ¿Pero eso para qué? Para que en ese movimiento de intencionalidades dado por el lenguaje permitan constituir una regla. Con esos tres vectores uno puede empezar a mirar más allá de lo obvio en una organización. ¿Bien? A cuestionarse lo instituido, aquellas normas que aparecen como lógicas, y ustedes se dan cuenta que casi siempre no se arma la construcción de la norma para cumplirse. ¿Bien? La construcción de la norma conlleva a veces otros hechos. Convocamos a las 18 horas y comenzamos 18:30. Siempre aparece algo del ejercicio de lo real que está presente y hay que estar atento a ello. ¿Bien? Hago un recorrido en esta lámina que tiene que ver con aquellas cuestiones que yo pensé que vale la pena tener en cuenta. Principios filosóficos que para mí eran dados por aquellas cuestiones de esencia, de definir al otro por su potencia y no por su límite, y no por la norma, sino por las escenas conjuntas del progreso. Porque en el campo de las ciencias sociales hay dos tensiones que siempre se dan. Aquellos que dicen de que todos somos iguales y que todos podemos progresar, y otros que dicen que en total partimos de que somos desiguales, y como somos desiguales el que mueve la historia es el conflicto. Entonces, tanto está dado en una organización el progreso como el conflicto, y últimamente, en las últimas 2 décadas, empieza a aparecer la necesidad de la responsabilidad social. No hay posibilidad de acercarse a una organización si uno no analiza su situación. Y analizar no es otra cosa que estar alojado en el mundo, tener claridad con quiénes compartimos y hacia dónde vamos. Los vientos de una época solamente nos encierra en una lógica única, como si fuese la única globalización posible. Y evidentemente transitamos, resistimos y nos posicionamos para vivir de otra manera. Y eso hacen las organizaciones, a su manera, con su estilo, ¿bien? Intentando mejorar continuamente.